Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Paz de Cristo, el Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, presenta hoy el tema La identidad de Babilonia, la gran ramera. Vamos a ver el significado bíblico de la palabra Babilonia. Babilonia, la palabra aparece 290 veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y se habla de ella como una mujer, un sistema religioso que dominará al poder civil por lo menos por un tiempo. El nombre que tiene en la frente la identifica. En el Antiguo Testamento se revela a la Babilonia literal, a la ciudad que fue fundada ya en Ur de los Caldeos. Pero para poder entender la Babilonia del Apocalipsis, tenemos que estudiar el inicio y el origen de aquella ciudad antiquísima llamada Babilonia y que aparece en el primer libro de la Biblia. Allá se nos enseña que el fundador de Babel o Babilonia fue un personaje llamado Nimrod, cuyos logros impíos están narrados en Génesis capítulo 10. Este hombre fue el apóstata más encumbrado de la era patriarcal y persuadió a sus seguidores a unirse para construir una torre que llegara hasta el cielo. No con el interés de ascender al cielo literal, sino que como un escape a la eternidad. Un templo, una torre de renombre que se reconociera como templo o centro de reunión a todos los que no caminaban en obediencia a Dios. A la torre le pusieron por nombre Babel, puerta a Dios, una especie de una puerta a la manera de ellos, de una puerta a la eternidad sin tomar en cuenta al Dios verdadero, a la manera de ellos. Pero pronto, por un juicio divino que vino sobre la torre de Babel, se le cambió el nombre a Babel en vez de Babel, que significa confusión, porque allí Dios confundió las lenguas de ellos, porque así como estaban unidos, estaban urdiendo mucha pecaminosidad en contra de los planes de Dios. Y desde el comienzo, este proyecto tuvo una marca de lo irreal, porque dice que usaron ladrillo en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. La estructura que en el futuro Dios hablaría sobre la iglesia, diría que la iglesia es un edificio edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y el apóstol Pedro dijo que nosotros somos piedras vivas, es decir, la forma original de levantar un altar, un santuario, era con piedras que tienen diferente forma y que hay que buscarle la manera de que una con otra se vayan acomodando y ensamblando. Pero los ladrillos, eso simboliza una secta, que todos tienen la misma medida, todo el mismo color, y el que no cuadra con el modelo, bueno, se tira, no sirve, porque todos tienen que ser iguales. Pero acá, en el edificio que ha levantado Cristo, que es la iglesia, nadie es igual, todos tenemos diferencias, pero nos amoldamos y nos acoplamos para formar un edificio glorioso que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta torre empezó mal por las edades. Se caracterizó a Babilonia
por tratar de imitar lo real que pertenece al Dios verdadero, pero solo como una copia, y hay que decirlo, como una mala copia. Nimrod también se llama Nimrod Bar-Cus. Este personaje fue nieto de Cam, el hijo indigno de Noé. Noé trajo a través del diluvio la revelación de la verdad de Dios, pero su hijo Cam quedó afectado por la apostasía que se vivía en la tierra antes del diluvio, la inmoralidad que enuncia la palabra de Dios, que fue por esa la razón que Dios destruyó a la humanidad por agua, provocando un diluvio de dimensiones globales. Estas muestras de inmoralidad se manifestaron en Cam. El nombre de este personaje, Cam, hijo de Noé, significa tostado, moreno, quemado por el sol. Ese nombre es un indicativo de la condición del alma, de la mente, del corazón de este personaje que estaba oscurecido ante la luz del cielo que irradiaba a través de Noé, que fue un siervo fiel al Señor. Pero Cam engendró a un hijo que se llamó Cus. Cus significa negro, y este fue padre de Nimrod, el líder apóstata de su generación. Cuando Aarón y Miriam o María se rebelaron contra Moisés, fue porque se casó con una mujer cusita que era de piel negra, porque eran descendientes de este personaje llamado Cus, que significa negro. Pero ese negro simboliza la condición del alma de esa generación, y que de Cus nació entonces el famoso personaje Nimrod, que fue el que fundó Babilonia y el que ideó el plan para levantar la Torre de Babel. En esto nos ayuda la ciencia antigua. La historia antigua nos dice que la esposa de Nimrod fue la infame Semiramis, la fundadora de los misterios de Babilonia y la primera mujer sumo sacerdotisa de la idolatría. Babilonia entonces se transformó en el centro y fuente principal de la idolatría, la madre de los sistemas paganos del mundo. Todo el paganismo y la idolatría que existe en el mundo empezó allí. La religión del misterio se originó en ese lugar y se propagó de diferentes formas hacia uno y otro lado de la tierra, y lo invadió todo, en forma de budismo, de hinduismo, en forma de religiones tribales, y sigue hoy y desarrollándose, pero tendrá su máximo desarrollo cuando la iglesia salga de esta tierra y el Espíritu Santo le dé lugar para que el anticristo gobierne. Entonces, en la Babilonia del Apocalipsis se manifestará en gran manera este misterio religioso, esta religión misteriosa, idólatra y pagana que nació en Babilonia. Semiramis, tratando de apropiarse de la profecía de que de la simiente de la mujer vendría un Mesías, declaró que dio a luz un hijo y que lo había concebido milagrosamente, y cuando lo presentó a la gente lo aclamó como el libertador prometido. Este hijo era Tammuz, el hijo de Semiramis, y contra cuya adoración protestó Ezequiel en los tiempos de la cautividad. En la Biblia sale el nombre de Tammuz. Así entró el misterio de la madre y del hijo, la forma de idolatría más vieja que se conozca, de adorar al Mesías siendo bebé al lado de su madre. Eso no lo muestra la Biblia, pero venía desde mucho antes que Cristo naciera toda esta religión. Los ritos de la religión babilonia eran secretos. Solo se le permitía conocer sus misterios a los iniciados a esta religión. Este era un esfuerzo de Satanás por engañar a la humanidad con una imitación de la verdad de Dios, para que cuando apareciera
la verdadera simiente de la mujer, el verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, los religiosos no se dieran cuenta. Entonces, según Génesis 10, Nimrod construyó Babel, la Babilonia, y este fue el asiento base de la apostasía mundial. Así nació el culto babilónico, que dice poseer la sabiduría para revelar los secretos, los más altos secretos. Para iniciarse allí, un miembro tenía que confesarse ante un sacerdote. Al entregar su confesión de sus pecados más íntimos, el sacerdote lo tenía en su poder. Este es el secreto del catolicismo romano hoy, la confesión. Con eso atrapan a las personas. Una vez admitido iniciado en la orden, ya no era babilonio, no era sirio, no era egipcio, sino miembro de una hermandad mística comandada por un pontífice o sumo sacerdote cuya palabra era ley, era como la voz de Dios. Babilonia continuó siendo el trono de Satanás hasta la caída del imperio babilónico y del imperio medo-persa. Y luego se trasladó a Pérgamo, en Asia Menor. Allí estaba, en días de Juan, según dice Apocalipsis 2, 12 y 13, que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Porque después de la caída de los imperios babilónico y medo-persa, llevaron toda la indumentaria idólatra y pagana hasta Pérgamo. Y allí se instaló Átalo, un pontífice y rey de Pérgamo. Este murió el año 133 a.C. y le legó el sacerdocio babilónico a Roma. Y un grupo de etruscos fueron hasta Italia, desde Lidia, que es la región de Pérgamo, y llevaron la religión babilónica y sus ritos y sus ídolos hasta Roma. Y nombraron allá a un pontífice que era el director del clero. Los romanos aceptaron a este pontífice como su gobernante civil. Julio César, el emperador, fue nombrado pontífice de la orden etrusca el año 74 a.C. En el año 63 a.C. lo nombraron sumo pontífice de la orden babilónica, siendo heredero de los derechos y títulos de Atalo, que era el pontífice de Pérgamo, y que nombró a Roma como la heredera del centro pagano mundial. El primer emperador romano fue director del sacerdocio babilónico y Roma se transformó en la sucesora de Babilonia. Los emperadores de Roma ejercieron el oficio de sumo pontífice hasta el año 366 después de Cristo. Y por influencia de los monjes del Monte Carmelo, escuche esto, los monjes del Monte Carmelo era un colegio de la religión babilónica fundado por los sacerdotes de Jezabel, que adoraban a Acera y a Baal, porque Baal y Babilonia están fuertemente unidos. El año 378 después de Cristo, la cabeza de la orden babilónica se convirtió en gobernador del catolicismo romano. De esta manera, Satanás unió a Roma y Babilonia en un solo sistema religioso. Dámaso se transformó en el nuevo sumo pontífice y los ritos de Babilonia pasaron a ser de principal práctica. El año 381 después de Cristo se estableció la adoración a la Virgen María, cosa que no instituyó Cristo ni que practicó la Iglesia del principio. Las festividades más importantes del catolicismo romano son de origen babilónico. La Pascua, que en inglés se dice Easter, no es cristiana, sino que viene del nombre de un ídolo, Istar, un título que se le da a la reina del cielo en Babilonia. La adoración a Istar por parte de Israel era una gran abominación delante de los ojos de Dios. El decreto de guardar la Pascua y la Cuaresma surgió el año 519 después de Cristo. El rosario es de origen pagano. En la palabra de Dios no existe aval para el uso de la señal de la cruz. Tuvo su origen en la mística Tau de los caldeos y egipcios. Es decir, viene de la letra T de Tammuz,
y se usaban los misterios babilónicos con iguales propósitos mágicos que lo emplea el catolicismo romano. El celibato, la tonsura y las órdenes de monjes y monjas no tienen autoridad bíblica. Las monjas son una imitación de las vírgenes vestales de la Roma pagana. La religión católica romana es más peligrosa que la ausencia de una religión, porque reemplaza a la verdad por la religión. Una media mentira es muy peligrosa porque tiene apariencia de verdad, pero una media mentira al final es mentira total. Los humanos estarían mejor teniendo ese deseo insatisfecho de la presencia de Dios que Dios puso allí en el alma del hombre, porque en ese caso buscarían saciar ese vacío con la presencia del Dios verdadero, pero la religión le da un sustituto falso, un falso sentido de seguridad, e impide a la gente a buscar con libertad la verdadera salvación que viene por la fe en Cristo. El catolicismo romano es peligroso porque sus doctrinas son pseudo-cristianas, medias verdades. El catolicismo romano tiene una creencia incorrecta sobre la deidad de Cristo y se equivoca al añadir el misticismo babilónico en la forma de salvación por obras. A los católicos sinceros que buscan a Cristo como Salvador y a los que están evaluando lo que Cristo pide de sus vidas, les decimos que el catolicismo romano no enseña la fe encomendada una vez a los santos, según Judas 3, verso 3. Le han añadido el bagaje de tradición y dogmas a las doctrinas originales del cristianismo. La mayoría de esos dogmas y tradiciones las han sacado de los misterios de la religión babilónica pagana. Nadie puede negar que en la actualidad el catolicismo romano es una mezcla de paganismo babilónico y cristianismo, y es una mezcla que se transforma en un veneno mortal. Ellos han sacado las falsas doctrinas de la tradición misteriosa de Babilonia, madre de las rameras, la adoración de imágenes y reliquias, el purgatorio, las oraciones a María y la infalibilidad del Papa. Infalibilidad. El Señor enseñó el nacimiento de nuevo, recibir el Espíritu por la fe en Él, el cambio, el arrepentimiento, la renovación, abandonar el pecado. Pero estos desafíos no los está presentando el catolicismo romano en este tiempo. Pedro, que el catolicismo romano lo pone como el primer papa, enseñó que la salvación era el resultado de la fe y de nacer de nuevo en Cristo. Primera de Pedro 1, 23 al 25. El catolicismo romano fracasa en llevar a la gente a Dios, enturbiando el camino de la verdad con ritos paganos, babilónicos que arrastraron por siglos. Los apóstoles y la iglesia del primer siglo no aprobaron ni aprobarían el mensaje mezclado que el catolicismo romano enseña hoy y que consiste en cristianismo y la mística babilonia. Hay muchas prácticas precristianas, o sea, desde antes que Cristo naciera. Estos cambios nacieron en la iglesia después de que el obispo de Roma comenzó a tener dominio absoluto sobre los demás obispos. Se introdujo fuerte la práctica de la mariolatría y otras costumbres babilónicas. Pero todo eso existió antes de Cristo y el Señor nunca lo enseñó. La oración por los muertos se instituyó el año 300 después de Cristo. No se enseña en las escrituras canonizadas, pero es una práctica de la antigua adoración china y se practicaron cientos de años antes de Cristo. La adoración a María y a Cristo como bebé se practicó con otros nombres en las principales religiones del mundo muchos años antes de Cristo. La Pascua y la Cuaresma y sus 40 días de ayuno se practicaron en honor de Tamuz 500 años antes de Cristo. Que a Tamuz lo adoraron antes de Cristo está probado en Ezequiel 8 del verso 7 al 14. La adoración a Tamuz era tan popular que las mismas mujeres de Israel
lloraban y hacían lamentación por Tamuz. El título reina del cielo que se da a María no es cristianos. Los buenos católicos romanos se horrorizarían al saber que esta expresión está en el Antiguo Testamento, en Jeremías 44, 17, y se usa para describir a la madre de Tamuz, a Semiramis, la diosa madre de Babilonia, unos 500 años antes de Cristo. El celibato y tener monjas no es cristiano, la Biblia no lo enseña. Aún más, 1 de Timoteo capítulo 3 lo prohíbe. Años antes de Cristo, los budistas e hinduistas incorporaron estas prácticas y las siguen practicando hasta hoy. Las sacaron del misticismo babilónico, la madre de todas las rameras. La señal de la cruz que se utiliza en lo alto de una vara no proviene del cristianismo. Se utiliza en la adoración a Tamuz, 500 años antes de Cristo. La confesión a un hombre no la enseñan las Escrituras, se practicaba en Babilonia, y podemos seguir con el rosario, el purgatorio y otras prácticas del catolicismo romano que son mucho antes del nacimiento mismo de Cristo. La gente pensante, la gente honrada, honesta, que estudia la historia y la palabra de Dios, no puede negar que el catolicismo romano es una forma de practicar la religión mística babilonia. Pero Roma no es la única forma de religión babilónica. En muchos templos y santuarios religiosos de las principales religiones del mundo se pueden encontrar estas similitudes que unen a todas las religiones del mundo con Babilonia. El misterio, la oscuridad, la quema de incienso, la superstición, la ignorancia, la inmoralidad, sacerdotes al estilo pagano, monjas, aspersión, idolatría y muchas otras costumbres nacieron de la madre de todas las rameras que es Babilonia. La única conclusión es que el catolicismo romano no es la única forma de misticismo babilónico, sino que este es el que se infiltró en el cristianismo. Después del arrebatamiento, cuando empiece a actuar el anticristo, se juntarán todas las religiones basadas en el misticismo babilónico en una sola religión, una religión ecuménica. Este será el ecumenismo que conducirá a todas las formas de religión de los últimos tiempos. Entonces, cuando el anticristo venga, se asociará con la gran ramera, el catolicismo romano, con la Babilonia, y se asociará con Israel. Y en esa sociedad se levantará en tiempo récord el templo y se instituirá el servicio de la religión de Moisés en el templo en Jerusalén, en Israel. Pero en el resto del mundo habrá un ecumenismo que a la vez estará en paz con el judaísmo. Entonces esto será encabezado por la Babilonia, la gran ramera de nuestros tiempos actuales. Por ahora nosotros tenemos que estar atentos. Dejar la verdad por causa de la unidad es traicionar nuestra fe en Cristo. Hay que mantener la doctrina pura. Hay que mantener nuestra fe intacta en nuestro Señor Jesucristo y no dejarnos engañar de ninguna manera por el cuento del ecumenismo, porque eso no es de Dios. Sigamos adelante. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Mi Salvador, mi buen pastor.